Somos la generación que no nos detendremos por temor, cantando y danzando voy. Yo sé que en tu presencia seguro estoy. Para todos los que hoy día están expectantes, para todos los que hoy día tienen hambre, deseo de escuchar una palabra de Dios, yo quiero que tú ahí estés feliz, porque hoy, como día domingo, Dios quiere sanar tu corazón, Dios quiere volver tu corazón hacia lo que Él quiere hacer contigo. Tú tienes un llamado de parte de Dios y yo sé que esta noche Dios te lo va a dar a conocer. Y a lo mejor es un llamado que ni tú ni yo esperábamos tener, pero ciertamente es lo que la Escritura dice, de tapa a tapa, que como nosotros como hijos tenemos un llamado único, un llamado especial que hoy Dios quiere darte a conocer. Así que yo quiero que ahí tú compartas esta transmisión, trae a una persona a esta transmisión, trae a una persona a esta palabra para que reciba lo que Dios tiene para él. Así que yo quiero que ahí tú me ayudes, porque en esta tarde Dios nos quiere dar a conocer, como yo te decía, el llamado que Dios tiene contigo. Un llamado que a lo mejor está fuera de lo común, fuera de la norma. Un llamado que Dios a lo mejor tú nunca ni siquiera le has pedido a Dios tener. Pero Él quiere darte a conocer este llamado tan increíble que tiene con cada uno de nosotros. Y mira, para eso quiero que tú me acompañes, porque hoy vamos a analizar una de las hazañas de un hombre de Dios que trastornó su tiempo. Mira, quiero que vayamos a Josué capítulo 10, versículos 12 al 14. Dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Esta es una hazaña tan sobrenatural. Es la historia de un hombre que le habló a Dios y detuvo el sol y la luna con sus palabras. Dice la Escritura que ni antes ni después Jehová había atendido la voz de un hombre, pero él atendió la voz de Josué. Y tú puedes impresionarte porque Josué hizo esa hazaña, pero la realidad es que vamos a ver cuál es la realidad que se esconde detrás de por qué Josué terminó realizando eso y por qué el mismo Dios terminó atendiendo a la voz de un hombre como Josué. Porque no eran las cualidades de Josué lo que llevaron a que él detuviera el sol. No era su talento, no era su voz, no era nada de eso, sino que tiene que ver con el llamado que Josué tenía y con el llamado que tú tienes. Mira, vamos a ver otra hazaña de otro hombre. Esto está en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 23 al 24. Dice: de Jericó, Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. «Anda, viejo calvo», le gritaban. «Anda, viejo calvo». Y Eliseo se volvió y clavándole en la vista los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. Esta es otra hazaña de Eliseo, que está en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Dice: de Baal Salisá llegó alguien que le llevaba al hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo le dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, replicó el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor, comerán y habrá de sobra.
Entonces el criado le sirvió el pan, y conforme a la palabra del Señor la gente comió y hubo de sobra. Este milagro nosotros lo podemos ver nuevamente en manos de Jesús. Jesús hizo el mismo milagro que hizo Eliseo de multiplicar los panes. Jesús lo volvió a replicar. ¿Por qué yo llamo a esto el milagro que hizo un hijo? Jesús también hizo este mismo milagro, y nosotros podemos ver cómo esta cualidad de hacer milagros y estas hazañas de dar orden a la creación solo están dentro de un grupo de personas que nosotros vamos a ver en este día. Entonces, en este día, yo quiero que tú estés preparado, porque hoy Dios va a hacer de ti esas mismas hazañas que hizo con estos hombres. Si tú eres de aquellos que quiere, tú puedes leer esta hazaña y dices, pero ¿cómo alguien va a controlar la creación? ¿Cómo Dios va a atender la voz de un hombre? Yo quiero decirte de parte de Dios que en este día Dios va a darte a conocer cuál es la cualidad en tu corazón que necesitas para darle la orden a la creación para que trabaje para ti. En este día Dios va a darte la cualidad en tu corazón que necesita para multiplicar lo que Dios ha puesto en tu mano, porque ciertamente eso pertenece a un grupo exclusivo de personas, y Dios te llamó en este día a ser parte de ese grupo, a ser de los Eliseos, a ser de los Josué, a ser de aquellos hombres y mujeres de Dios que hoy día toman la determinación de hacer caso a su llamado, no al llamado que tú crees tener, sino al llamado que Dios quiere revelarte en este día. ¿No te parece increíble? ¿No te parece increíble lo que hacía Eliseo y Josué? Te hago una pregunta, tú que estás ahí en tu casa. ¿A cuántos de ustedes les gustaría hacer algo así? ¿A cuántos de ustedes quisieran que sus historias fueran contadas en un libro? Y que esas historias pasaran de generación en generación, y muchas familias y muchas generaciones supieran lo que tú hiciste. ¿Te gustaría ser recordado como alguien que hizo un milagro? No sé si hay gente que quiere ser recordada como alguien que hizo un milagro. ¿Quiere ser recordado como alguien que resucitó muertos? ¿Que multiplicó la comida y alimentó a cientos de personas? ¿Quiere ser de aquellos grupos de personas que con solo una palabra que sale de su boca, las realidades cambian? Tú y yo fuimos llamados a esto. Yo quiero que ahí en tu casa tú postees eso y diga, yo fui llamado a eso. Yo fui llamado a tener y hacer sanidades. Fui llamado a hacer milagros. Fui llamado a detener y a darle orden a la creación. Fui llamado para con mi boca y con las palabras que salgan de mi boca crear una nueva realidad. Y hoy yo traigo para ti el paso a seguir para comenzar con esa vida. Es un principio, la vida son principios. Dios a lo largo de la palabra establece los principios. Y tú y yo vamos a establecer y vamos a hacer realidad en nuestra vida un principio. Un principio para que el llamado de tu vida, un principio para que la historia de tu vida sea inolvidable. Ese principio se llama: todo hombre, toda mujer debe servir. Yo creo que ahí tú escribas eso y lo postees. Todo hombre, toda mujer debe servir. Ese es el llamado que Dios tiene contigo, pero vamos a ir mucho más profundo. Porque nosotros vivimos en un mundo que sabe muy poco acerca de dar su vida por los demás. En vez de ofrecernos al servicio, nosotros esperamos que otros nos sirvan a nosotros. Pero hoy día quiero decirte que nunca vamos a poder movernos en una unción como la que tenía Josué, una unción como la que tenía Eliseo, hasta que tú y yo no hayamos aprendido a servir a un Elías, a servir a un Moisés. Mira lo que dice la Escritura en Juan capítulo 15, versículo 13. Esta es una versión ampliada. Dice: nadie tiene un amor mayor ni un compromiso más fuerte que el que da su propia vida por sus amigos. En esta mañana, Dios hoy está aquí para decirte que quiere demandarte a ti y a mí un compromiso más fuerte. Un compromiso más fuerte. ¿Sabes lo que? Mira, hay una historia que dice que había un granjero que tenía una gallina y un cerdo. Y esta gallina y este cerdo amaban mucho al granjero. Y esta gallina va y le dice al cerdo: oye, ¿sabes qué? Este granjero ha hecho mucho por nosotros. ¿Te parece si le preparamos un desayuno? Y el cerdo le dice: me parece muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y la gallina le dice: yo pongo los huevos y tú pones el jamón. Y el cerdo le dice: espérate, tú me estás demandando a mí un compromiso mayor. Porque eso implicaba que el cerdo sacrificara su vida. Y ¿sabes qué? Muchos cristianos son como las gallinas.
le piden a otros y demandan y ven el compromiso que otros tienen. Yo doy, pero solo mis huevos. Yo doy, pero solo lo que tengo en mi mano. Pero en esta mañana tú estás aquí conectado porque hoy día tú fuiste llamado a dar un compromiso mayor. Fuiste llamado a ser alguien que da un compromiso más fuerte. Tú en este día fuiste llamado para que tomaras un compromiso más fuerte. Estoy aquí para decirte que el compromiso que hasta hoy hemos tenido ha sido como el de la gallina. Queremos presentar una ofrenda, queremos presentar lo que tenemos a la mano, pero el día de hoy tú y yo vamos a pasar a un nivel mayor. Vas a ser como Jesús y vas a decir: nadie tiene un amor mayor ni un compromiso más fuerte como el que da la vida por los que ama. Y en este día yo estoy aquí de parte de Dios para decirte: vas a dar la vida por aquellos que te han amado, vas a dar la vida, vas a ser como un Josué, vas a ser como un Eliseo que hoy día toma un compromiso mayor, un compromiso más fuerte con el llamado que tú tienes, y es el servicio a un Elías, a un Moisés. ¿Estás aquí? Yo sé que esto no es popular, porque a la gente no le gusta que le digan que fueron llamados a servir a otras personas. Muchas personas creen y dicen: no, yo conozco mi llamado es servir a Dios. No es difícil decir que nosotros fuimos llamados a servir a Dios. Eso no es difícil. Cualquier persona lo puede decir. Cualquier persona puede decir: mi autoridad es Jesús. Muchas personas pueden decir eso. Pero la pregunta es: ¿tú puedes decir que fuiste llamado a servir a una persona? ¿Tú puedes decir que estás llamado a vivir sujeto a otra persona? Es ahí cuando la historia cambia. Es ahí cuando nuestro orgullo es confrontado. Un día yo le pregunté a Dios, ¿qué va a pasar con mis sueños y con los deseos que yo tengo? Quizás hoy día tú te estés haciendo la misma pregunta. Hay muchas personas que se hacen esa pregunta y dicen: ¿cuándo va a ser el día que yo voy a ver la realización de mis sueños? ¿Cuándo va a ser el día que yo vea la realización de mis deseos? ¿Acaso Dios atiende a lo que yo le estoy orando? ¿Acaso Dios considera los sueños que yo tengo como persona? Y hoy te digo que tú estás aquí conectado porque Dios quiere darte a conocer y quiere entregarte a ti los sueños y los deseos que tú necesitas. Las visiones que Él quiere entregarte son mayores de las que tú tienes. Te aseguro que si cumples esa visión, que si cumples esos sueños, Él mismo se encargará de todo lo que tú necesitas y más. Eso fue exactamente lo que hizo con Jesús. Jesús se dio su propia voluntad y deseos para hacer que la voluntad de su Padre fuera la que cobrara vida. A su vez, el mismo Padre aseguró que los sueños y las visiones que Jesús tenía se hicieron una realidad. ¿Tú sabes dónde está Jesús hoy? Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y Él, mientras estaba en la cruz negándose a sus deseos, Él no miraba la cruz, no miraba a la gente que le escupía, no miraba nada. Él miraba la gloria que le esperaba. Y tú hoy día estás aquí conectado. Dios te trajo a esta transmisión porque Él quiere darte a conocer los sueños, la visión, los deseos que te van a llevar a conquistar lo que Él tiene para ti. Y es mucho mayor de lo que tú pensabas. Hay una nueva historia para ti. Algo comienza cuando tú tomas la decisión de ser la persona que Dios dijo que serías. Algo en ti nace cuando tú tomas la decisión de ser alguien que cumple los deseos de Dios. Y el deseo que Dios tiene contigo es que tú sirvas a alguien, es que tú sirvas y te sujetes a un hombre asignado a tu vida para que Él lleve tus sueños y tus deseos a la realidad. Entonces, el propósito de lo que Dios quiere hablarte hoy es darte la revelación de un servidor de manto. De hecho, así se llama lo que hoy día Dios quiere entregarte. El afiche decía recibiendo un manto. Hoy día tú te conectaste aquí porque vas a recibir un manto. Vas a conocer cuál es la revelación de ser un servidor de manto. Hoy Dios te trajo a esta conexión para saber eso. Porque cuando tú lo conoces, cuando tú conoces la revelación de un servidor de manto, Dios marca tu vida para siempre. Y tu llamado por fin pasará a ser inolvidable. Hay muchas personas que están ahí conectadas que son anónimos. Personas que no conocen a nadie, personas que viven en el sufrimiento, personas que viven con dolor, personas que viven tristes porque no saben para qué fueron creados.
Otros tantos pelean con el llamado que Dios tiene con ellos. Pero hoy tú estás aquí escuchando esta palabra porque Dios quiere decirte, ya deja de pelear conmigo, deja de sufrir, deja de ignorar lo que quiero hacer contigo. Hoy voy a hacer que tú recibas esa revelación de ser un servidor de manto. Nosotros vemos muchos ministerios que se pierden porque solamente es una persona, 2 personas las que tiran el carro. Pero déjame decirte una cosa, ¿dónde estaríamos nosotros si Jesús no hubiera jalado el potencial de todos sus discípulos? ¿Dónde estaríamos nosotros si los discípulos no se hubieran dejado corregir por Jesús? ¿Dónde estaríamos nosotros si los discípulos nunca se hubieran permitido que Jesús los impartiera? ¿Dónde estaríamos nosotros si los discípulos no hubieran dejado ellos permitirse servir a Jesús? ¿Qué hubiera pasado si el día que Jesús resucitó y ascendió al cielo, nadie lo hubiera visto? Si nadie hubiera visto a Jesús ascender al cielo, si nadie hubiera servido el manto de Jesús, si nadie se hubiese dejado impartir por él, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Ninguno de nosotros ni siquiera seríamos cristianos, porque eso no existiría, nadie lo hubiera visto. El ministerio de Jesús creció y se multiplicó porque habían personas que servían su manto. Habían servidores del manto de Jesús. Y un servidor de manto tiene 2 características esenciales. Una de ellas es que estará al lado de su líder para ponerlo en alto. Y número 2, va a estar al lado del líder para protegerlo de cualquier enemigo que lo quiera atacar. Tú fuiste puesto para cumplir esas 2 funciones esenciales, para estar al lado de tu líder y para ponerlo en alto. Y para protegerlo de todo enemigo que lo quiera atacar. Y hay muchos enemigos que quieren atacar a tu hombre de Dios. Hay muchos enemigos que están rodeando su vida, le envidian, lo difaman. Pero hoy día tú fuiste puesto en este lugar para ser empoderado, para ser un servidor de manto. Y cuando tú seas un servidor de manto, cuando salgan las palabras de tu boca, vas a ser como Eliseo. Vas a dar orden para que la creación, para que los animales, para que todo lo que se mueve en la tierra se mueva a tu favor. Esas palabras salieron de la boca de Eliseo con poder, no porque él fuera alguien con talento, no porque él fuera alguien muy poderoso. Ese poder, esa unción, esa capacidad, ese hacer vino de parte de haber sido impartido por un Elías. Él vio a Elías hacer y él replicó eso mismo y por eso le funcionó. Entonces, ¿cuáles son las funciones de un servidor de manto? Número 1, yo quiero que tomen nota, porque un servidor de manto debe tener aceptación hacia la forma de hacer que tiene su líder, hacia su forma de proceder. Y muchos de nosotros, ¿sabe? Diría yo que el 90% de los que estamos ahí conectados no estamos muchas veces de acuerdo con lo que deciden nuestras autoridades. Y yo te quiero decir esto porque tú tienes que enfrentar qué es lo que sucede contigo. Si tú no reconoces el problema, jamás podremos comenzar a ser sanos. Hoy en este día Dios quiere revelarte cuál es tu llamado y es un servidor de manto. Entonces, un servidor de manto debe tener una honda aceptación y un hondo respeto hacia la forma de proceder que tiene su autoridad, su líder. Número 2, un servidor de manto debe caminar de acuerdo con su líder. La mayoría de nosotros no entendemos la sumisión. La Biblia señala que toda autoridad es establecida por Dios y el sistema te dice que tú debes votar la autoridad. El sistema te dice que tú te rebeles a la autoridad que hay. Si tú ingresas a internet y te metes, ves que toda la gente lo único que hace es desprestigiar a sus autoridades. Es desprestigiar a quienes fueron puestos como cabeza de su nación, como cabeza de su trabajo, como cabeza de su iglesia, como cabeza de su familia. Constantemente el sistema te lleva a que tú seas alguien que destrona la autoridad para que uno tome el control. Esa es la corriente, la cultura que está instaurada en el sistema. Pero hoy día vamos a viralizar la sumisión a la autoridad. Vamos a ser personas que viralicen lo correcto. Vamos a ser personas
personas que viralicen el establecer y el poner en alto a la figura, al hombre de Dios que Dios asignó, para que nosotros mismos comencemos a cumplir nuestro ministerio. Muchas personas dicen: yo, pastora, no estoy cumpliendo mi llamado, no estoy cumpliendo mi ministerio, yo creo que Dios me llamó a otras cosas. ¿Sabe a lo que te llamó Dios? ¿Sabe a lo que nos llamó Dios? Dios nos llamó a nosotros a ser servidores de un manto, a caminar con alguien, a servir al hombre de Dios, a servir a la persona que fue puesta, para que tú el día de mañana seas como alguien como Josué, que le dice a Dios: sol, detente, luna, detente, por causa del servicio y del corazón que tenía Josué. Entonces, muchos de nosotros debemos comenzar a adquirir esa cualidad, ser servidores de manto. Número 3, nosotros debemos hacer que el ascenso de nuestro líder sea lo más importante. Esa es la tercera característica de un servidor de manto. Número 4, un servidor de manto debe poseer una fuerza inagotable. Di conmigo ahí, pero dilo como que tú tienes ganas. Di: tendré una fuerza inagotable. Mira lo que dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hoy quiero decirte algo, una verdad. Si tú hoy día aceptas el llamado que Dios tiene contigo y lo abrazas y lo haces tuyo, ser un servidor de manto, tú tienes que entender una realidad. Tú necesitas esta cualidad, necesitas tener una fuerza inagotable. Necesitas ser una persona que haciendo lo bueno vas a sufrir, y que haciendo lo bueno mucha del mundo va a querer abofetear tu cara. Porque ciertamente, como te dije al principio, esto no es algo popular, esto no es un tema popular, pero Dios quiere hacer de ti un servidor de manto. Y en este día, de parte de Dios te digo que vas a recibir las fuerzas inagotables que necesitas para cumplir tu ministerio. Vas a recibir las fuerzas inagotables que necesitas para cumplir y estar al lado del hombre que Dios te asignó. Vas a recibir la fuerza, el coraje, el corazón de león, el corazón de lealtad. Vas a recibir el corazón, la integridad, la obediencia que necesitamos para servir al corazón de un hombre de Dios. Tú lo necesitas, y si hasta el día de hoy has fallado en esa tarea, es porque esto es lo que te ha faltado. Y hoy día Dios te trajo, no por casualidad, esta conexión, sino porque Él quiere darte ese corazón. Él quiere que camines al lado de un hombre de Dios. Él quiere que aprenda, que reciba, porque cuando pasa esta tierra, pasarán las palabras, pasarán los envidiosos, pasarán los mentirosos, pasarán las mentiras que cuenta el mundo, pero las palabras que plantó el hombre de Dios en ti permanecerán para siempre, y tú las transmitirás a tus hijos. Y cuando estés sentado en la mesa con ellos, vas a hablar no tus palabras, sino lo que Él me enseñó. Es que Él me dijo, y cuando yo llegué acá me dijo estas palabras, y eso marcó mi vida para siempre. No va a marcar solo tu vida. Los envidiosos hablan y sus palabras son humos que se fuman, pero las palabras de un hombre de Dios al que tú fuiste llamado a servir permanecerán en ti, se hacen eternas y serán traspasadas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Para eso tú necesitas una fuerza inagotable. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo cuando estaba en la cárcel, le dijo: Timoteo, ven a verme pronto, cuanto antes, porque Demas me ha abandonado, se fue detrás del mundo. Así que yo quiero que tú no seas como aquellos que se van tras del mundo y abandonan, sino que sé de aquellos que ahora conectan a alguien, todos a conectar a una persona, todos a conectar a alguien, para que muchos conozcan cuál es el llamado inolvidable que Dios tiene con ellos. Muchas personas creen que fueron llamadas a tener autos, a tener casa, y Dios te las va a dar ciertamente, pero cuando nosotros cumplamos nuestro llamado principal, y es ser un servidor de manto. Pablo le dijo a Timoteo: Demas me ha abandonado y se fue detrás del mundo. No seas como él, Timoteo. Ven a verme cuanto antes. Muchas personas van a querer abandonar. Vas a ver cómo muchos entran y salen, pero tú no vas a ser como Demas. Tú no vas a ser de los que abandonan. Tú vas a ser de aquellos que tienen una fuerza inagotable.
escúchame, tú nunca vas a poder ser un servidor de manto si no eres capaz de conectar a una persona. ¿Sabes por qué? Porque una persona, un servidor de manto, da a conocer las palabras del hombre de Dios que le fue asignado. Eso es, mira, ¿te puedo decir algo? ¿Te imaginas nosotros estuviéramos en los tiempos de Jesús? No existía el Facebook, no existía el compartir. Ellos tenían que caminar kilómetros y kilómetros para dar a conocer un mensaje. ¿Y tú qué es lo que tienes que hacer? Estás en tu casa con un teléfono y tienes que comenzar a compartir y darle este mensaje a muchas personas. Es tan sencillo, pero nosotros siempre tendemos a complicarlo todo. Yo creo que ahí donde tú estás, comparte y conecta a una persona. Sea un servidor de manto, sea alguien que hace viralizar las enseñanzas y la revelación que porta el hombre de Dios que Él te asignó. Cuando tú compartes esta enseñanza, mira, yo soy hija y yo te digo que como tú como hijo nosotros debemos viralizar estos mensajes, porque a eso Dios nos llamó a ser servidores de manto. Nunca lo seremos si no compartimos. Así que comparte esta transmisión, haz que muchos conozcan el mensaje que Dios tiene con ellos, el llamado que Él tiene con ellos. Número 5, la quinta cualidad que tiene un servidor de manto es que debe seguir las órdenes de su hombre de Dios. Para ser un buen líder, nosotros debemos ser un buen segundo. ¿Te puedo decir algo? Ese es el llamado menos valorado que existe en la vida, ser segundo. Porque el mundo dice que ser segundo es malo. Siempre el mundo te va a llevar a ser alguien que pisa la cabeza del que está delante. Tú lo puedes ver en todos los ámbitos. En el trabajo te quieren pisotear la cabeza los jefes. En las iglesias quieren ser los pastores. Es muy fácil decir si yo fuera el jefe. Es muy fácil decir si yo fuera el pastor de esta iglesia. Es muy fácil decir si yo fuera el padre de esa familia. Pero te puedo decir una cosa. Dios quiere que en este día renunciemos a ese espíritu satánico y comencemos a ser personas que hoy día dicen: soy segundo y ese es mi honor. Soy segundo y ese es mi privilegio. Soy segundo porque fui llamado a levantar y a poner en alto a quien está delante de mí. Acuérdate, en el Antiguo Testamento existía la figura del escudero. La Biblia dice que Jonatán tenía un escudero, y ese escudero, dice la Biblia, que él estaba detrás de él siempre estaba detrás de él cuando él iba a la guerra. La Biblia dice que cuando Moisés iba al monte a orar, dice que siempre Josué estaba atrás de él, estaba estaba abajo del cerro esperando que Moisés bajara. Tú y yo hoy día nos vamos a levantar como segundos, porque ser segundo va a ser la bendición que tú y yo tenemos, porque cuando tú eres segundo, Dios te dice: estás siendo capacitado, estás siendo preparado para ponerte en el llamado que yo tengo contigo. Pero para eso primero debemos servir el manto del hombre de Dios que nos asignó. Y yo sé que ahí hay gente que está asignado como segundos. Así que ayúdenme a compartir. Vamos a compartir. Y si usted es pastor, conecte a sus hijos espirituales esta transmisión, porque le aseguro que eso le va a beneficiar a usted y solo a usted. Conecte a todos sus hijos espirituales para escuchar esta palabra. Y si tú eres hijo, comparte a todos tus hermanos para que entren, porque todos deben recibir el ser servidor de manto en esta tarde. Entonces, número 6. La sexta cualidad de un servidor de manto es que debe tener hambre ardiente. Diga conmigo, hambre ardiente. Hay personas que tienen hambre de cualquier otra cosa, pero no tienen hambre de lo que Dios quiere hacer con ellos. Nosotros debemos tener hambre ardiente de conseguir victorias para nuestro líder. Hoy día estamos aquí porque te voy a dar una verdad, que a lo mejor no te va a gustar, pero nunca vas a estar en un lugar donde no tengas que someterte a alguien. Nunca. Siempre vas a estar sometido a alguien. Ese es el diseño que Dios tiene contigo. El espíritu de un servidor de manto es el espíritu de Cristo. Y el espíritu que tenía Cristo era el corazón de un servidor. Cristo tenía el corazón de un león. Así que hoy tú y yo vamos a rugir donde fuimos sembrados. Tú fuiste plantado en una casa, tú fuiste plantado en una tierra, y hoy día te vas a levantar como alguien que ruge. Vas a rugir no para conseguir vanidad, no para que otros te aplaudan a ti, sino para conseguir victorias para tu líder. Y cuando tú lo hagas, cuando tú conquistes eso, te vas a dar cuenta que no habrá satisfacción más grande que esa, que el que tú consigas victorias para quien fue asignado a tu vida. En una ocasión, hace muchos años, antes de que comenzara la pandemia y esas cosas, el profeta Danilo
él salía mucho a predicar a muchas iglesias acá en Santiago y fuera de Santiago también, fuera del país. Y en una ocasión yo lo acompañé a una iglesia, me acuerdo que estaba en Renca, y yo lo acompañé en esa iglesia y él me pidió que lo ayudara. Me dijo, ayúdame y tráeme tal cosa. No me acuerdo muy bien lo que me pidió, pero me pidió que le llevara algo. Y él le dije, sí, claro, sí papá, aquí estoy detrás de usted. Y él me dijo, no, tú no vas a estar detrás de mí. Tú fuiste llamada para estar a mi lado. Porque quiero decirte algo, tu profeta es 10 veces más poderoso contigo que solo, porque tú fuiste llamado a ser un ejército. Escúchame una cosa, tú puedes decir, pero yo solo, sí, tú fuiste llamado a ser un ejército. Dentro de ti va a despertar un ejército que va a ganar victorias para tu líder. Así que renuncia a ser una persona que mira su asignación por carnalidad. Muchos de nosotros creemos que nuestro llamado es tal cosa, es esta cosa, es que Dios me llamó a esto, y muchas veces eso es solo carnalidad y vanidad. Pero hoy día yo estoy aquí de parte de Dios para decirte, mira tu asignación, mira la poderosa asignación que yo te entregué, mira la asignación maravillosa, única, que tienen tan poco en este mundo, y es que tú estés al lado de un hombre de Dios y lo ayudes a cumplir su llamado y su asignación. ¿Estás aquí? Hay muchas personas que... Tengo una pregunta. ¿Qué prefieres ser tú? ¿Cola de león o cabeza de ratón? Hay personas que están ahí conectadas y muchas personas que se meten a esta transmisión que prefieren ser cabeza de ratones. Cabeza de ratón. Yo prefiero ser cabeza, pero soy ratón. Yo quiero decirte algo. Yo prefiero ser cola de león. Yo prefiero ser una persona que sigue y es la persona que está junto al león, que lo imita, que aprende a rugir. A lo mejor tú llegaste y era un cachorro que no valía nada, pero cuando tú te plantas en la casa que Dios te asignó, cuando tú comienzas a aplicar la enseñanza, tú vas a comenzar a rugir como el león al que tú sirves. Tú vas a comenzar a rugir, y en este día todos los hijos de Sion en la casa del rey, Dios los llamó a rugir, no a ser cabeza de ratón. Tú fuiste a ser llamado a alguien que ruge, que copia conductas, que las imita y ruge como su profeta ruge. Hubo una ocasión que un hombre le dijo al profeta, no, tú no tienes que ser león, tú tienes que ser cordero, tú tienes que ser alguien como una ovejita. Quiero decirte una cosa, en esta casa somos leones, somos hijos de leones, así que si tú eres león, levántate, ruge, a pesar de la crítica, a pesar de la crisis, a pesar de que tú mismo a veces no quieras. Dios hoy día te dice, ruge, porque ese es tu llamado. Ese es un servidor de manto. Mira lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 6 versículo 12. Una escritura muy famosa, pero que hoy día le vamos a esclarecer algunas cosas. La Biblia dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Te puedo decir una cosa, en el Antiguo Testamento existía la figura del servidor de manto. ¿Y sabes lo que hacía un servidor de manto en el Antiguo Testamento? Él estaba relacionado directamente con labores de combate. Era alguien entrenado para la guerra. Era alguien que acompañaba a su rey en la guerra. Esa era su tarea. Le sostenía la espada, le sostenía el escudo, le daba agua cuando lo necesitaba. Era el servidor de ese manto. Estaba entrenado para la guerra. Si le tocaba pelear, también peleaba. Y si tenía que matar por su rey, también lo hacía. Y hoy en día esto no ha cambiado. Lo único que ha cambiado es el tipo de combate que nosotros tenemos. Hoy nosotros libramos un combate espiritual. Hoy nosotros lidiamos con autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas. Y tú y yo fuimos llamados a ser entrenados en la guerra contra estos espíritus malignos. Contra los espíritus malignos que están en las personas que quieren dañar y boicotear lo que Dios quiere levantar contigo y con tus profetas. Dios en este día quiere llamarte a una asignación única, a un llamado único. Un llamado que Dios te dice no es una cosa pequeña. Yo me imagino, ¿cierto?, cómo Dios en el cielo busca ciertos puestos, busca asignaciones. Y dice, estoy requiriendo, como cuando alguien busca un trabajo, estoy requiriendo un servidor de manto. Lo necesito.
Necesito un servidor de manto para Danilo Neto. Mire, estas son las cualidades que necesitan. Y muchas personas pasan por fuera del diario, ¿cierto? Y ven las cualidades. O dicen, no, yo no puedo con eso. No, es demasiado. Pero quiero decirte de parte de Dios, o algunos minimizan esa tarea, pero quiero decirte que no es una tarea pequeña, es una asignación única. No puedes realizarlo él solo. Es ahí donde entras tú a la acción. Así que quiero decirte algo. Ponte en acción. Ponte en acción. Cumple tu ministerio. Entra en acción y cumple tu ministerio. Dios va a poner en ti personas a tu alrededor para que tú también puedas ser una persona que enseña a los demás a ser servidores de manto. Nuestro trabajo es quitar peso de nuestro general y ayudarlo a impartir su visión a los demás. ¿Está aquí? Entonces, hoy día vamos a renunciar a conocer a nuestros líderes de acuerdo a nuestra visión carnal de las cosas, si no los veremos conforme al Espíritu. Mira lo que dice la Biblia en Josué capítulo 1, versículo 1. Dice, después de la muerte de Moisés, Dios habló al servidor de Moisés, Josué, hijo de Nun. Josué fue llamado a hacer no cualquier cosa. Dice la Biblia y lo describe como el servidor de Moisés. La palabra servidor significa atender, contribuir, servir. Moisés estuvo dispuesto, Moisés cumplió una tarea, Moisés estuvo dispuesto a poner su unción y toda su vida en alguien que se llamaba Josué. Moisés estuvo dispuesto a abandonar el control que tenía sobre las cosas. Moisés estuvo dispuesto a abandonar el control que tenía sobre Israel para permitir que Josué llevara al pueblo a la tierra prometida. Aunque Moisés había pastoreado el pueblo de Israel por más de 40 años, él cedió ese poder hacia alguien que ya tenía sus formas de proceder. Eso es lo que hace un verdadero padre. También Moisés toma de su espíritu y lo deposita en los demás. Quiero decirte algo. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy si Jesús no hubiese impartido de sí mismo a sus discípulos? ¿Qué hubiera pasado si Jesucristo hubiera dicho a sus discípulos, ¿saben qué? Yo soy el jefe aquí, así que yo no los necesito, no tengo tiempo que perder con estas personas? Esa clase de actitud no sirve, pero el Jesús tenía algo diferente. Él se impartió a sus discípulos, se entregó, dio su vida, dio su tiempo, dio sus recursos. Así que quiero decirte hoy en esta noche algo. Te tengo una noticia. Tienes un hombre de Dios que invierte su vida en ti, que invierte sus recursos en ti, que invierte su tiempo. Él no apaga tu pasión, Él dirige tus talentos con habilidad. Él te provee de oportunidades para que te desarrolle, de rienda suelta a tu creatividad. Él toma de su espíritu cada día para depositarlo en ti, porque conoce tu final, sabe que fuiste llamado a ser un servidor de manto. Si nosotros nos pusiéramos, yo podría, por ejemplo, podríamos llamar a tanta gente acá ahora y decir, ¿qué sabías tú cuando tú llegaste? Yo no sabía nada, yo no sabía ni hablar, no sabía hacer ni un té, no sabía nada de nada, no sabía ni qué era la Biblia. Pero todo lo que nosotros podemos manifestar viene de la impartición del profeta, de nuestro hombre de Dios. Yo no sé si tú hoy día estás ahí conectado y eres hijo. Reconoce de dónde vienen las cosas que tú manifiestas. Reconoce de dónde vienen las palabras que tú hablas. Si tú estás en una casa de paz y dices algo y la gente dice, ¡uy, qué maravilloso lo que dijiste! Sí, es que eso me lo enseñó mi profeta. Eso no nació de mí. Eso no lo inventé yo. Eso me lo impartieron. Entonces, Sión te llamó a ser un servidor de manto. ¿Cuáles son las características de un servidor de manto? Un servidor de manto tiene lealtad. No es leal solo a Dios, es leal también a su propia iglesia, a sus propios profetas. Un servidor de manto tiene una vida familiar en orden. Un servidor de manto es un diezmador. Un servidor de manto posee un carácter estable. Y en este día Dios quiere empoderarte para que tú seas ese servidor de manto estable, que odia la murmuración, que odia las quejas, sino que no se ve como amigo de su líder, sino que se ve como su hijo. Tú vas a ser de aquellas personas que hoy día son leales al hombre de Dios que Dios te asignó. Y en este día yo quiero decirte de parte de Dios, Christopher Vargas, Dios tiene una palabra para ti. Y hoy Dios te dice, tú fuiste llamado a esto, fuiste a ser llamado a un
un servidor de manto, pero hoy día Dios te dice, para ser un servidor de manto tienes que estar al lado. Fuiste llamado para estar junto al hombre de Dios. Así que hoy día te levantas, Christopher. Yo te desato, ¿sabes cómo te veo? Muchas veces el Espíritu de Dios me muestra que has estado como muerto, pero hoy día Dios te levanta de tu cama, te levanta de la silla donde estás y te dice, levántate y prepárate porque tienes un llamado inolvidable. Tienes un llamado para ser un hombre de Dios. Ahí también está Vania. Vania, tú fuiste llamada para ser una servidora de manto. Todas las capacidades que Dios tiene en ti, que Dios depositó en tu vida, Dios las puso. No para otras cosas, sino para servir el manto de tu hombre de Dios. Tienes múltiples virtudes y hoy día toman la decisión de disponerla al 100% a lo que Dios quiere hacer contigo, Vania. Puede que usted tenga algunas de estas características, puede que no, pero ciertamente hoy Dios te llama a algo, a ser un servidor de manto. Así que todos los servidores de manto que están ahí conectados, yo quiero que me ayuden y vamos a compartir. Sigamos compartiendo porque hay muchas personas que necesitan escuchar esta revelación. Muchos necesitan saber qué es un servidor de manto, cuál es su llamado como servidores de manto. Lleguemos a 100 servidores de manto en esta tarde. 100 servidores de manto tienen que conectarse hoy. Así que vamos a compartir. Logremos esos 100 servidores de manto en esta tarde. Muchos deben saber cuál es el llamado que Dios tiene con ellos. Comparte. Y de hecho, cuando lo hagas, escribe ahí, yo ya conecté a un servidor de manto más. Soy un servidor de manto, por eso comparto y conecto a alguien. Así que a lo mejor si tú miras las cualidades de un servidor de manto, vas a encontrarte con que no las tienes todas. O puedes decir, yo no tengo ninguna de ellas. Pero si tú estás aquí hoy día, conectado, es porque Dios te trajo para ser un servidor de manto. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve un ejército si no tiene? ¿De qué sirve un general sin un ejército que le siga? Hoy tú vas a escuchar el clamor del corazón de tu líder, de tu general. Y eso quebrantará tu corazón. Es el mismo clamor que tenía Moisés. Es el clamor que tienen los líderes de hoy. Es el clamor que dice, oh Dios, dame un Josué. Dame a alguien que ame lo que ha depositado en mí. Dame servidores de manto, que se sientan hijos y no que se sientan esclavos. Así que tú y yo hoy necesitamos desarrollar el carácter de un servidor de manto. Así que ayúdame, comparte esta transmisión. Lleguemos a 100 servidores de manto que están recibiendo en esta tarde. Así que, a fin de desarrollar el verdadero espíritu de un servidor de manto, el primer paso es entender nuestra asignación. Nuestra asignación es ser servidores de manto. Un servidor es ungido para llevar el escudo de su líder en la guerra. Nuestro llamado es dar la vida por el otro. Y mira, te tengo una verdad. En el cielo tú tienes un nombre. Tú puedes decir, yo me llamo Camila, por ejemplo. Pero te puedo decir algo, en el cielo tú tienes un nombre. Se te va a dar un nombre. Y ese nombre es distinto al que tú tienes. La Biblia dice que Eliseo tenía un nombre por el cual era conocido. ¿Sabe cuál es ese nombre? Ese nombre está en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 11. Dice, mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Y otras versiones dicen, el que echaba agua en manos de Elías. Los historiadores nos cuentan que Eliseo sirvió a Elías por un promedio de 15 a 20 años. ¿Cuántos años has servido tú? 15 a 20 años sirvió Eliseo a Elías. Por medio de esto sabemos que Eliseo escuchó todo lo que Elías decía y miraba todo lo que él hacía. Cuando Acab envió a sus soldados a buscar a Elías, Elías estaba sentado y le dijo a su capitán, yo soy varón de Dios, así que descienda fuego del cielo y consume a todos estos profetas de Baal. Y dice la Biblia que fue una hazaña tremenda. Elías le pidió a Dios que mandara fuego del cielo y se murieron todos los profetas de Baal. Y dice la Biblia que todos quedaron impresionados con lo que había hecho Elías. 50 hombres murieron.
Te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo hubieras reaccionado tú si tú hubieras sido servidor del manto de Elías en ese tiempo, al ver cómo Elías bajaba fuego del cielo y se morían 50 profetas falsos? Te aseguro que tú hubieras corrido a atenderlo, cierto, a prestarle servicio. Seguro que todos hubieran dicho, qué suerte que soy servidor de Elías, mira el profeta que tengo, wow, y publicaría de él en las redes sociales, mira el profeta que Dios me dio, baja fuego del cielo. Sin embargo, para el hombre que fue asignado a nuestras vidas, no hablamos así. ¿Te puedo decir algo? Si Elías viviera este tiempo, hoy, si Elías estuviera aquí, y él dijera, y tú te le acercaras a él y dirías, Elías, dame una porción de tu manto. ¿Sabes lo que Elías te diría? Sale de aquí, anda a buscar el manto que Dios te asignó a ti. Tú no estás asignado a mí, tú tienes tu propio manto, así que búscalo, deséalo y alcanza eso que ese manto tiene para tu vida. Eliseo permaneció fiel a Elías. Eliseo vio hacer Elías muchos milagros. Cómo caía fuego del cielo, cómo hacía maravillas y todos se asombraban. Yo también he visto muchas maravillas que ha hecho mi profeta, muchas cosas. De hecho, muchas cosas aquí nosotros podemos contar innumerables milagros, pero te voy a contar algunas cosas que a lo mejor no son de mucho conocimiento público, ¿cierto? Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión, voy a contar primero lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a esta iglesia, yo conocí al profeta. Y él me invitó a su casa. El segundo día que yo fui a la iglesia. Me invitó a su casa y me dijo, mira, me empezó a ministrar, a decirme que yo había sido llamada a algo, no recuerdo muy bien. Y él me dijo, ¿sabes qué, Camila? Dios te va a dar una familia. Y yo me recuerdo que cuando él me dijo eso, yo le dije, no, yo no quiero familia. Y me dijo, ¿por qué no quieres? ¿No quieres casarte? No. ¿No quieres tener hijos? No, tampoco. Me dice, ¿pero por qué no? Y después de harta conversación, yo le dije, lo que pasa es que yo no puedo tener hijos. No puedo tener hijos, así que ¿para qué voy a querer una familia? Y me acuerdo que él entró a su pieza corriendo y vino a buscar y me pasó unos papeles. Y me dijo, mira, ¿qué le hice ahí? Y me dice, y leo, y era un examen. Y decía ahí que él también era estéril, como yo. Y él me dijo, mira este papel. Para eso Dios te trajo a mi lado. Porque así como Dios también me dio hijos, Dios también lo va a hacer contigo. Y eso fue hace 11 años atrás. Y él constantemente me daba palabras proféticas. Y yo sé que esas palabras fueron una guerra. Porque muchas veces tu profeta te da profecía y ni tú mismo la crees. Y él cree más que tú en tu llamado, en lo que Dios va a hacer contigo. Cree más que tú. Por eso insiste, por eso permanece a su lado, porque él ya vio tu final. Seguramente él ya había visto a mi hijo, seguramente él lo había visto en alguna oración, seguramente Dios ya se lo había mostrado. De hecho, yo sé que se lo mostró porque él en una ocasión me profetizó y me dijo, tu hijo te va a hacer reír mucho. Y por eso él me dijo que le pusiera de segundo nombre Isaac. Me dijo, tu hijo te va a hacer mucho reír. ¿Y sabe qué? Mi hijo me hace mucho reír. Él es muy feliz. De hecho, él se está riendo aquí ahora. Él es muy feliz. Esa fue una palabra profética. Yo sabía que mi hijo no iba a ser muy serio, porque era una profecía que también me había dado mi hombre de Dios. ¿Sabes qué? Tú a lo mejor piensas y dices, pero él no sé, él a mí no me ha dado palabra. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que tú tienes que comprender, fuiste llamado a ser un servidor de manto. Y a lo mejor los milagros más impresionantes que vas a ver de la mano de tu profeta van a ser los milagros que van a hacer contigo cuando nadie te está viendo, cuando no hay gente, cuando no hay multitudes. Él te va a soltar una palabra y esa palabra va a marcar tu destino. Va a marcar tu destino. Tu mayor profecía no te la van a dar cuando esté toda la iglesia congregada. Tus mayores profecías las vas a recibir en la intimidad con Él, cuando Él esté cerca de tuyo y te va a decir, ¿sabes qué? Dios me mostró esto de ti. Y a lo mejor ni siquiera te va a estar profetizando, sino que con solo te va a hablar y tú vas a entender, es Dios quien me está hablando, es el hombre que Él me asignó. Y yo he visto cómo cada una de esas palabras se han cumplido en mi vida. Sí, eso es verdad. Le quiero decir una cosa, porque a lo mejor tú puedes decir, porque hay gente que me ha preguntado, ¿cierto? Hay gente que ha dicho, uy, el niño siempre se está riendo. Y te puedo decir algo, yo tampoco era una persona muy alegre como para que poder decirte, no, mi hijo se parece a mí. Te puedo decir algo, yo estaba en amargura, estaba triste.
Porque te provoca amargura que alguien te diga que nunca tú vas a poder dejar descendencia. Te provoca amargura que alguien te diga siempre y te esté maldiciendo los cercanos y te digan, no, nunca vas a poder tener hijo. Y te maldigan con esas palabras. Te provoca amargura. Pero te voy a decir algo, el hombre de Dios, el profeta que Dios te asignó, viene a botar tu amargura con la palabra que Él te suelta. Y yo sin ser una persona feliz, Él me dijo, tu hijo te va a hacer reír, tu hijo te va a hacer feliz, tu hijo te va a dar a conocer que tú no fuiste llamada para vivir en amargura, tú fuiste llamada para ser una persona que trae gozo y vas a impartirle eso también a tu hijo. Yo no era feliz, pero fui feliz por causa de la palabra que recibí, por causa de la profecía. Y yo veo que ahí hay muchas personas que están tristes, que están en amargura. A lo mejor tú también recibiste un mal diagnóstico, una mala noticia, pero sabes, te digo, te tengo una noticia de parte de Dios. Dios te mandó un hombre, Dios te mandó un profeta para decirte que tu final no era ser amarga, que tu final no era ser depresiva, que tu final no era ser estéril, que tu final no era ser que te ibas a quedarte sola. Tu final es diferente por causa de que tiene un hombre de Dios que te suelta la palabra. Así que en este día, si tú lo crees, si tú quieres arrebatar eso y quieres ser de esos servidores de manto, comparte. Muchos deben conocer los milagros que Dios hace a través de la mano de tu profeta, a través de la mano del hombre de Dios. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Yo llegué a esta iglesia con mi familia. Ninguno de ellos está aquí hoy día. Y salieron y hablaron mal de mi profeta. Yo me quedé. Y recuerdo que cuando yo quedé embarazada, tuve que mandarle hasta la ecografía para que me creyeran, porque no me creían que yo estaba embarazada. No me creían. Y en una ocasión me llamó una de las personas de mi familia que estaba acá en la iglesia, me llamó y me dijo, te felicito, me dice, vas a ser mamá. Y yo le dije, sí, lo que pasa es que a mí el profeta, el papá, me soltó una palabra, muchas palabras de que yo iba a ser mamá. Y ella me dijo, sí, es que el pastor Danilo tiene mucho poder. Es increíble, pero hasta a veces las personas que hablan mal de él tienen que terminar reconociendo que los milagros ocurrieron por causa de la palabra que salió de su boca. ¿Y sabes qué? Quiero decirte algo, pero no solamente tienen que ser los que le han odiado. ¿Por qué no podemos ser los que le han amado? El viralizar y el dar a conocer los milagros que le ha hecho. Eso fuiste llamado tú, a ser un servidor de manto que cuenta esos milagros. Aquí hemos visto gente que se ha levantado de la silla de ruedas, gente que ha llegado con un burrito y se va caminando. Aquí hemos visto gente ciega que ve. Aquí hemos visto gente que ha llegado estéril. ¿Sabes cuántas mujeres que no podían tener hijos, que estaban aquí, que clamaban, lloraban porque no podían tener familia? Es que si yo digo que son 20, diría que son pocas. Y te puedo decir algo, ninguna de ellas está aquí. Sobre esas personas va a haber un juicio de Dios. Porque ellos se lavan la boca diciendo, Dios me dio este milagro, no Él. Te puedo decir algo, ese milagro vino por la palabra que salió de la boca de Él. Porque ni tú misma te lo creíste, ni tú misma lo dijiste. Tú estabas sumida en amargura, en depresiones, en mentiras, en locura. Pero fue por la palabra que salió de la boca del profeta que tú pudiste concebir. Y hoy día puedes tener y mirar a tus hijos. Hoy día queremos ser servidores de manto, no locos que terminan huyendo y negando la palabra que salió de la boca del profeta. Entonces, si Elías estuviera aquí hoy día, te aseguro que tú serías una persona que correría a recibir lo que Elías tiene. Pero Elías te mandaría a freír un mono. Porque te diría, tú tienes el hombre que Dios te asignó. Así que corre por ese hombre, camina al lado de él, sírvele, créele, arrebata, cree, conquista. Todo lo que él ha soltado es para ti. Así es. Justamente lo que nosotros necesitamos es eso. Es el espíritu de Elías. El espíritu de Elías está sobre él. Porque él también ha sido un padre para nosotros. Entonces tú tienes que recibir ese mismo espíritu. Hoy tú fuiste llamado a ser un Eliseo en esta tarde. Créelo con todo tu corazón. Y mira, hay muchos servidores de manto que hoy día van a ser los líderes de mañana. Pero tú necesitas tomar el llamado que Dios tiene contigo. El ministerio requiere la maravillosa habilidad de trabajar con personas sin ofender y sin dejarse ofender.
El verdadero servidor de manto es aquel que camina al lado de su hombre de Dios y le ayuda a llevar la carga. Algunas personas tienen la idea equivocada de que el hombre de Dios está sentado todo el día orando en lenguas. Sin embargo, el ministerio es trabajo, es trabajo, es trabajo. El ministerio es precio, es sangre. El ministerio es llevar cicatrices de guerra, que quizás serían menos cicatrices si ellos tuvieran alguien que tomara su escudo en medio de la guerra y le diera de beber cuando tienen sed. Así que hoy día, si tú eres un servidor de manto, yo quiero que te levantes, que conquistes esta palabra para ti. Mira, la Biblia relata una historia conmovedora. Es una historia conmovedora que aparece en la Biblia. Se trata de un joven. Se trata de un joven determinado. Es un joven que se aleja a paso firme de su casa. Es un joven concentrado en lo que tiene por delante, no lo que está dejando atrás. La historia nos cuenta que este joven viene de una ciudad que se llamaba Listra. Este joven camina hacia una nueva vida. ¿Y sabes lo que deja atrás? Deja atrás a su madre y deja atrás a su abuela. ¿Acaso este joven debería girarse y mirar por última vez todo aquello que le está dejando atrás? No. Este joven decide no mirar atrás. Está decidido. Porque el rumbo que él va a tomar ahora le va a traer un futuro resplandeciente a toda su familia y a toda su descendencia. Según los historiadores, este joven tenía más o menos 20 años. Era un poco tímido, dice la Biblia, pero tenía entusiasmo. Y la historia de la Biblia nos cuenta que este joven no va solo. Este joven deja su hogar. Este joven deja su familia, deja sus deseos, deja sus sueños, sus planes, que todo joven podría tener. Pero él se va. Pero no va solo. Él acompaña a alguien. Sí, tú podrás preguntarte, ¿ese joven deja todo lo que tiene por acompañar a una persona? Sí, ese joven deja todo por acompañar a alguien. Acompaña a alguien a quien admira profundamente. Deja todo por acompañar a alguien, para viajar kilómetros y kilómetros a pie, por tierra, por mar. Va a conocer muchas tierras donde se hablan idiomas que él no entiende. Va a atravesar mares y se van a levantar tormentas. Se va a enfrentar a muchos peligros en el camino. Este joven, de hecho, no sabe si va a volver a ver a su familia. No sabe si va a volver a abrazar a su madre ni a su abuela. Pero él tiene una visión inquebrantable. Tiene un corazón de león. Y ese corazón lo recibió de aquel a quien admira y a quien sirve. ¿Por qué este joven decide darle ese rumbo a su vida? ¿Qué hay de los placeres que el joven podría experimentar? Tener amigos, salir, conocer placeres que cualquier otro joven quisiera vivir, tener una pareja. ¿Qué hay de la carrera universitaria que él podría seguir? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena que este joven deje todo por acompañar a alguien? De hecho, si yo lo tuviera enfrente ahora, a ese joven le preguntaría, ¿vale la pena? ¿Vale la pena todo lo que dejaste atrás, Timoteo, por acompañar a alguien? Timoteo se llama este joven. Es un nombre que viene del griego Timo, que significa honra, y Teo, que significa Dios. Timoteo es el que honra a Dios. Y su nombre viene del griego, ¿sabes por qué? Porque su madre, dice la Biblia, que era judía, pero su padre era griego. O sea, él adoraba a otros dioses. Timoteo también tenía luchas con su padre por servir a Dios. Así como muchos también de nosotros las hemos tenido, las tenemos. No estás solo en tu lucha. La Biblia dice que él se llamaba Timoteo. Era el que honraba a Dios. Casi como que su nombre era una profecía de lo que sería su vida. La historia nos cuenta que la primera vez que el apóstol Pablo visitó la ciudad de Listra, de donde venía Timoteo, fue cuando él llegó a esa ciudad porque con Bernabé habían sido apedreados en la ciudad que estaban antes. Y ellos huyeron de esa ciudad y partieron y llegaron a Listra. Y allí en la ciudad de Listra había un paralítico. Dice la Biblia que cuando Pablo lo vio, oró por él, le soltó una palabra y ese paralítico se levantó. ¿Tú te imaginas la reacción de todos los que estaban allí?
Listra, un pueblo pequeño. Yo me imagino que deben haber conocido a ese paralítico. Lo veían en silla de ruedas durante toda su vida. Y de un momento a otro llega un hombre y le dice, levántate. Y ese hombre comienza a caminar. Dice la Biblia que todo el pueblo de Listra se revolucionó porque Pablo había hecho ese milagro. Y entre medio de esa multitud probablemente estaba ese joven. Un joven de Listra que se llamaba Timoteo. Así que Pablo sanó a este paralítico y los habitantes de Listra, dice la Biblia que como eran griegos, comenzaron a pensar que Pablo era un dios, que Pablo y Bernabé eran un dios. De hecho, esa era una tradición de los griegos. Cuando veían a hombres hacer cosas sobrenaturales, ellos pensaban que eran semidioses enviados por los dioses griegos que ellos tenían. Y querían adorar y levantarle sacrificio a Pablo. Y Pablo le decía, no, ustedes no tienen que hacerme sacrificio a mí, el único que hace esto es Dios. Y dice la Biblia que por poco Pablo evitó que ellos levantaran sacrificio en su honor. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos 5 al 10, la historia que te estoy contando. Podemos imaginar entonces que en esa multitud estaba la madre de Timoteo y la abuela de Timoteo, Eunice y Loida. Y ellos estaban fascinados por la predicación de Pablo. Dice de que desde ese momento ellas comenzaron a seguir a Pablo y sus enseñanzas, la abuela y la madre de Timoteo. ¿Qué impacto tuvo en Timoteo la visita de Pablo a su ciudad? Tuvo tal impacto que él decidió servirle a Dios por causa de eso. Al igual que su madre y su abuela, se dieron cuenta que Pablo enseñaba la verdad. Ahora, esto es la decisión que tenía que tomar Timoteo. Él tenía que decidir qué es lo que iba a hacer con su vida. Se iba a continuar con los placeres que tenían todos los jóvenes, o iba a decidir servir a Dios. Y la historia avanza y dice que pasó un tiempo y Pablo se va de Listra y pasa el tiempo y vuelve a Listra donde estaba Timoteo, pero esta vez tenía una misión específica y era tomar a Timoteo y llevárselo. Mira lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 16 versículo 1 al 2. Dice, llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Me imagino a Timoteo escuchando fascinado las historias de Pablo, cómo él se infundía de esperanza, cómo él se infundía de fe, cómo Timoteo se imaginaba lo maravilloso que iba a vivir junto con Pablo, cómo lo que Dios tenía preparado para él. Y Pablo llega a Listra para llevarse a Timoteo, pero le advierte algo y le dice, tenemos que entrar en el reino de Dios, Timoteo, pero va a ser por muchas tribulaciones. Pablo le advierte a Timoteo lo que va a vivir. Y Timoteo, sin importar las tribulaciones que a lo mejor iba a tener que pasar, decidió acompañar a Pablo. Timoteo sabía que si seguía su ejemplo, él tendría que enfrentarse a la persecución de sus vecinos. Quizás hasta su propio padre se iba a poner a Timoteo. Pero eso no iba a permitir que Timoteo se desanimara de servir a Dios. Y en este día yo estoy aquí en esta tarde para decirte, de parte de Dios, hoy día tú tienes un llamado, Dios te hace un llamado y Dios tiene un Pablo asignado a tu vida. A lo mejor tú también hasta el día de hoy has escuchado fascinado las enseñanzas, la revelación que Él porta, pero hoy día tienes que tomar una decisión y es acompañarlo y es dejarlo. Así que en este día hoy día te empodero. Hoy somos empoderados para ser esos Timoteos que Dios llamó a ser. Somos empoderados para ser esos Timoteos que se levantan como hijos. De hecho, ¿sabes lo que dice la Biblia acerca de Timoteo? Con esto estoy terminando. Mira, Pablo escribió acerca de Timoteo estas palabras. Filipenses capítulo 2 versículo 20 dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticias de ustedes. Nadie como él se preocupa de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido junto conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto con su padre. Timoteo era alguien que no se ganó esto por casualidad, sino que él veía a Pablo como lo que era, su padre. Su padre. Y dice la Biblia que él también tuvo que aguantar fielmente las pruebas. Mira lo que dice Pablo, mira lo que le escribe a los Corintios. ¿Son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos.
He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligro de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligro en el mar, peligro de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por toda la iglesia. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Eso es lo que yo he visto también en el profeta de esta casa, que ha sufrido cuando nosotros sufrimos, pero cuando habla mal de nosotros se levanta para defendernos y pelea por lo que es justo. En el transcurso de 14 años, dice la Biblia, y cuenta la historia, que Timoteo sirvió a Pablo durante 14 años. Timoteo pasó mucho tiempo trabajando al lado de Pablo, su padre. Junto con Pablo, Timoteo disfrutó de muchas alegrías, aunque también se enfrentó a muchos peligros. En cierta ocasión, quiero decirte algo. Hoy en esta noche Dios te trajo esta conexión porque Él quiere que tú seas un servidor de manto. Y te estoy contando la historia de alguien que fue uno de ellos. Alguien que sirvió el manto de un profeta, pero que no solamente se quedó en eso, sino que se dejó ser adoptado por él. Y él dijo, él es mi padre, Pablo es mi padre. Timoteo sentía mucho cariño por Pablo, era su padre realmente. Y de hecho, su vínculo era tan especial que Pablo escribió de Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Yo recuerdo y me acuerdo de tus lágrimas. Sé lo que te ha tocado sufrir. En 2 de Timoteo 1, versículo 4 dice, y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte, Timoteo, para llenarme de alegría. Pablo amaba a Timoteo como ama un padre a un hijo. Y es la misma manera en la cual tu padre espiritual, tu profeta, te ama a ti. Él recuerda tus lágrimas, recuerda tus precios, recuerda tus sufrimientos. Y cuando sabe que va a verte, se alegra, porque ese es el corazón de un padre. También dice la Biblia que Pablo le enseñaba a Timoteo cómo debía comportarse y cómo debía ser su carácter. Mira lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. A lo mejor muchas veces y en muchas ocasiones tu profeta te ha dicho, cumple tu llamado, haz lo que tienes que hacer. Y muchas personas nos sentimos ofendidas por eso. Pero déjame decirte algo, ese es el llamado de un servidor de manto, ese es el llamado de un padre, ese es el llamado, cumple tu ministerio, tal y como Pablo le dijo a Timoteo. De hecho, Pablo era tan papá de Timoteo que se preocupaba hasta de su salud. Mira lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Pablo le dice a Timoteo, no sigas bebiendo solo agua. Toma también un poco de vino, Timoteo, a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué Pablo tendría que haberse preocupado de si Timoteo tenía dolor de estómago? Eso es lo que hace un papá. Se preocupa hasta de tu salud. Recuerda tus lágrimas y se alegra de verte. Con el tiempo, Pablo llega al final de su vida. Pablo se da cuenta que va a ser ejecutado. Está encarcelado. Por eso decidió escribirle una última carta a Timoteo, su hijo amado. La Biblia dice que Pablo llama a Timoteo mi hijo fiel y amado en el Señor. No es de extrañar que Pablo deseara estar los últimos días y momentos de su vida con Timoteo. Y cuando tu padre espiritual pasa momentos duros, ¿quiere estar contigo? Pablo le dice a Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Timoteo cumplió a lo largo de toda su vida el significado de su nombre, el que honra a Dios. Porque quien honra a Dios
honra a quienes Dios puso como tus padres. Y Timoteo se dedicó toda su vida a hacer esto. Pablo amaba profundamente a Timoteo. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 17 lo llama así: con este propósito les envío a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarse en Cristo Jesús, como enseño por todas partes y en todas las iglesias. Hijo fiel y amado, llamaba Pablo a Timoteo. ¿Te suena eso algo? Quiero decirte algo. Ese es el nombre que Dios tiene para ti en el cielo. Hijo fiel y amado. Ese es el nombre que Dios da a los que reciben la aprobación como hijos. Ese es el mismo nombre con el cual Jesús, al ser bautizado, el Padre lo llamó. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Y en este día tú y yo vamos a tomar una decisión. El cielo va a gritar y tu profeta va a decir de ti: tú eres mi hijo amado. Ese es el nombre asignado a los que sirven un manto. A lo mejor tú querías otro nombre. A lo mejor tú querías ser famoso y conocido por otras cosas. Pero tú vas a ser conocido como el hijo fiel y amado. Hijo fiel y amado. Y la escritura cuenta que Pablo estaba encarcelado. Y él dice: hijo fiel y amado Timoteo, he cumplido, he acabado la carrera, pero ahora me espera la corona de justicia. He terminado, he cumplido mi ministerio. Ahora cúmplelo tú. Ahora preocúpate tú de divulgar todas las cosas que te enseñé. Ahora preocúpate tú. Enfócate en tu ministerio, Timoteo. Tienes mucho que hacer. Tienes mucho que hacer. Tú conoces mi forma de proceder. Y en este día yo te digo de parte de Dios a todos los servidores de manto que están ahí conectados: Dios nos llama a ser esos que cumplen su ministerio. Ese es el llamado que Dios tiene contigo. Y ese es el llamado que yo recibí de parte de Dios. Cumple tu ministerio, Timoteo. Cumple tu ministerio. Eso es lo que te está diciendo tu Pablo, tu padre espiritual, lo que te dice con cada corrección, con cada enseñanza, con cada palabra, con cada cosa que te escribe, que te habla, que te llama. Te dice: Timoteo, cumple tu ministerio, porque cuando tu Pablo deje esta tierra, él tiene que querer estar contigo. Tú tienes que ser de aquellos que pasan los últimos minutos de su vida junto a su lado. Tienes que estar ahí. Él va a decirte, y tal como escribió Pablo a Timoteo: ven a verme cuanto antes. Y lo que Pablo le dice a Timoteo en sus últimos momentos de vida es algo crucial. Le dice: Timoteo, tráeme la capa que te dejé. Tráeme la capa y también tráeme los libros, sobre todo los pergaminos, donde Pablo escribía lo que él había recibido de Dios. En este día Dios te trajo aquí para que tú recibieras un manto, para que tú recibieras ese manto que tiene tu profeta, pero también para que recibieras los pergaminos, los libros. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: tráeme la capa y también tráeme los libros, Timoteo. Ocúpate de cumplir tu ministerio, Timoteo. Ven a verme cuanto antes. Te necesito, Timoteo. Necesito que te levantes. Necesito que seas fuerte. Necesito que tengas una fuerza inagotable, Timoteo. Y en esta mañana yo te digo: levántate, servidor de manto. Levántate, servidor de manto. Levántate como alguien que sirve. Levántate como alguien que ama ser el segundo. Levántate como alguien de alto honor. Levántate como alguien que está en los momentos duros, en los momentos felices de tu Padre espiritual. Alégrate, Timoteo, porque Dios tiene un llamado contigo único. Eres un servidor de manto. Eres alguien que Dios llamó para levantar en alto honor y en lo alto a tu profeta. Tú vas a ser el encargado que Dios va a poner para divulgar sus enseñanzas, para divulgar sus revelaciones, para hacerlas famosas, para hacerlas conocidas. Dios tiene ese ministerio contigo, con todos los servidores de manto que están ahí. Y yo sé que hoy día Dios tiene una palabra para todos aquellos que hoy día toman esa decisión. Hoy día hay gente que va a tomar esa decisión y yo sé que eso va a ser una realidad. De hecho, tengo una palabra para el pastor José Luis Herbegoso, que está ahí conectado, no sé. Pastor José Luis, así dice Dios: tú fuiste llamado a ser un servidor de manto, por eso estás materializando las cosas que tú estás viviendo. Y dice Dios: pasó un tiempo donde no entendías mucho, pero hoy día
Sé que tu corazón está siendo transformado y cada vez que ves a tu profeta ministrar, sientes la misma admiración que sentía Eliseo hacia Elías. Y hoy día te digo, no va a ser solo admiración, vas a comenzar a ser alguien que hace, vas a comenzar a tener sus formas de proceder. Hoy día te levanto como un servidor de manto, te levanto como un hombre fuerte, como un hombre con fuerzas inagotables, porque tú y tu casa ciertamente se encargarán de que todas estas enseñanzas prevalezcan en el tiempo. Hoy día te levanto, hijo, te levanto porque tú eres un servidor de manto, te levanto como un hombre fuerte, como un hombre que guía a sus hijos en las enseñanzas que tu padre te entregó. Cumple tu ministerio en este día, eres empoderado para ser ese servidor de manto que tanto has pedido ser.